Pero eso no termina ahí. Ya después que nosotros terminamos el turno, ya yo vengo de regreso hacia mi hogar después del turno, y yo estoy entrando a la calle de mi casa. Estoy doblando en la esquina para subir la calle, y me percato que hay como 10, 12 personas en la entrada ahí en la rampa de la marquesina de mi casa. Pero ¿qué sucede? El vecino tiene una guagua de aire acondicionado, que es una guagua grande, es una guagua, un pick-up truck, y la gente se veía por encima de la guagua. Y yo, pero, ¿en serio? ¿Y qué sucede? Que yo dejo la vista fija porque no sé si es que yo dije, no puede ser a esta hora amistades del hijo mío, porque allí no van a esa hora. Y cuando me percato, a la vista mía, ahí se desaparecen ahí a la vista mía. Y yo digo, no se lo conté a mi esposa hasta el otro día. Y mi esposa me dice, yo estaba orando porque estaba pidiendo cobertura de ángeles alrededor de nuestra casa. Y yo me percato, cuando estoy llegando, veo todo ese contingente de ángeles guardando nuestra casa. Otra cosa que les quiero mencionar. Todos nosotros hemos creído en las promesas de Dios que están escritas en su palabra. Y si yo les digo a ustedes que lo que está escrito en su palabra no es una promesa de Dios, y yo les voy a explicar por qué. Su palabra es la verdad. Su palabra no es una promesa, la palabra de Dios es un hecho soberano que en la vida de nosotros tiene día y hora para ser realizado. No espere una promesa de Dios, espere un hecho que ya ha sido declarado a través de su palabra. Así que usted declare que ya eso ha sido hecho, porque su palabra ya ha sido decretado por la soberanía de Dios. Y usted verá cómo va a haber resultados grandes en lo que usted está esperando. El Señor me estuvo inquietando desde que me enteré que tenía una parte aquí en el culto, y yo quiero que todo aquel que me pueda seguir en la lectura, vamos a leer la versión Reina Valera, que es la que tenemos todos nosotros, la gran mayoría, y vamos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, al capítulo 10, versículo número 23, de la versión Reina Valera de 1960. Muchos ya tienen que haberla leído, muchos tienen que acordarse de ella, pero esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para la noche de hoy. El que tenga el texto ya puede decir amén. Y podemos continuar y rezamos la palabra del Señor, que ya está bendecida con toda bendición del cielo, y reza de la siguiente forma. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Gloria a Jesús. Ahora yo les voy a leer la versión traducción lenguaje actual, que esta me inquietó un poco más y va todavía mucho más acorde a lo que el Señor tiene para nosotros en la noche de hoy. Dice de la siguiente forma: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento. Partiendo de este texto,
podemos hablar en una breve introducción de lo siguiente. El Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos ha hecho libres por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, haciendo inoperante el imperio de la muerte y tomando las llaves del Hades, pagando así el alto precio por nuestras transgresiones, para que nosotros, los que hemos creído en su evangelio y servimos conforme a su propósito, somos llamados de muerte a vida. Continuamos con la introducción. Y dice de la siguiente forma: nosotros, la comunidad del cuerpo de Cristo, su iglesia, tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo entero que el modelo de enseñanza de la vida en Cristo Jesús es el mejor modelo de vida existente, pues proviene del Creador absoluto y soberano de la humanidad, y todo lo que en ella respira y en Dios se encuentra, todos los beneficios de Él, basados en los principios de su carácter, su amor, su misericordia, su verdad y su justicia. Cuando nosotros escuchamos esta parte en la porción de 1 Corintios 10:23, el Señor nos está hablando de que nosotros tenemos una libertad. El Señor nos liberta de la esclavitud del pecado, de las opresiones, de las cargas excesivas. Pero ciertamente los que venimos a los caminos del Señor sabemos y entendemos que esta libertad es una libertad condicionada. Es una libertad que tiene unos privilegios maravillosos, hermosísimos y bien poderosos. Pero también, como a veces vemos nosotros los contratos, al final tiene unas letras bien pequeñitas, por aquí son bien grandes, con una restricción. Pero no son restricciones difíciles de alcanzar, porque si fueran difíciles de alcanzar, ninguno de nosotros estuviera gozando de esos privilegios. Y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, ha tenido una experiencia sobrenatural que ha traído un beneficio en gran manera de parte de esas bendiciones que el Señor nos ha dado por tener esa libertad que Él tuvo que pagar un alto precio. Y que Él, por amor de nosotros, dio su vida para salvación de muchos. Ahora bien, ¿sabe que comenzamos? Ese verso habla de unos peros. Todo me es lícito, pero. Y vuelve y dice, y todo me es lícito, pero. Pues el tema de esta pequeña porción que vamos a hablarle, le vamos a llamar somos libres, pero. ¿Escucharon bien? Somos libres, pero. ¿Ok? Y comenzando con ese pero, dice que también existe una tangente, una brecha que nos puede desviar, separar del camino de la fe en Cristo y sumirnos en una destrucción repentina de todo lo que hemos alcanzado desde que venimos a la presencia del Señor
Y estas son las siguientes, por enumerar algunas. Número 1, la dejadez espiritual. Número 2, la falta de carácter moral. Tercero, una conciencia ambivalente. Y por último, la soberbia. Aquí estuvimos escuchando la soberbia y la hemos escuchado en otras ocasiones. Y vamos a hablarle, según la palabra del Señor, nos explica en unas porciones, algunas de ellas. Yo busqué unas porciones que están en la versión de lenguaje de traducción actual. Y sobre la dejadez espiritual, conseguí un verso en Lucas, capítulo 9, versículo 62. Y este dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone para arar el terreno y vuelve la vista atrás, y los surcos le salen torcidos. Cuando nosotros en algún momento comenzamos con la dejadez espiritual, el enemigo aprovecha esa oportunidad cuando ya dejamos entonces de buscar esa comunión con el Señor y nos empieza a traer atractivos a nosotros de los que ya nosotros frecuentamos en nuestra vida pasada. Comienzan a llegarnos amistades que no son nuestros hermanos de la iglesia, personas que antes nosotros visitábamos, como dicen por ahí, los hermanos de la pachanga, como dice mucha gente. Y comienza entonces a hacer unas proposiciones. Y si usted ya entonces entró en esa dejadez, pues está bien, yo me voy un fin de semana y al otro vuelvo a la iglesia. Pero entonces te gustó la pachanga otra vez. Y dice, pues voy uno sí y uno no. Para dar la pelea del mes. Pero el Señor nos dice que si nosotros ponemos nuestra mirada atrás, cuando tenemos nuestras manos en el arado, o sea, cuando estamos caminando en la fe del Señor, ciertamente el camino que nosotros vamos a tener a espaldas nuestras va a ser el mismo camino torcido por el cual veníamos caminando antes de conocer al Señor. Vamos al segundo punto, que es la falta de carácter moral. Conseguí la carta de los Romanos, también en la versión traducción de lenguaje actual, Romanos 7:23, dice de la siguiente forma: pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha con lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Aleluya. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, le explica que aún él, conociendo la verdad de Jesucristo,
y impartirla a otros. Y en sus misiones fundar iglesias, levantar obras. Sentía ataques implacables de Satanás. Y que la única esperanza donde él ponía su corazón, sus fuerzas y su mente era estar conectado de alguna manera a Cristo Jesús. Por eso es que él dice, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Cuando en algún momento nosotros cambiamos nuestra manera de actuar, dejando de pensar en el fundamento de nuestro carácter, ciertamente vamos a ser tan vulnerables como lo dice el apóstol Pablo. Nos vamos a caer hasta de que nos sople. Por eso es que nosotros en todo momento nuestra mira, nuestro enfoque debe ser dirigido a estar todo el tiempo buscando el agrado de Dios. No importando las circunstancias, por más difícil que parezca. Porque los golpes son duros, bien duros. Esto no es fácil. Pero sabemos que tenemos a alguien que cuando nuestras fuerzas ya no alcanzan, como dice el apóstol Pablo, que se sentía en una prisión y se sentía débil, él tenía la confianza de que su Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, venía al rescate de él. Y esa es la mayor satisfacción, porque las personas que están en el mundo no tienen a nadie en un momento dado de dificultad quien los rescate. Nosotros tenemos quien nos rescate. Pero de igual manera que hemos sido rescatados, somos llamados a ayudar para que el Señor pueda rescatar a otros. Amén. Y eso es sumamente importante para nosotros. Nosotros no podemos tener el carácter de Cristo cuando solamente pensamos en nuestra salvación. Tenemos que cuidarla con celo, ciertamente sí. Pero también el apóstol Pablo decía que él estaba librando una carrera y que no era como la carrera que se corría en los coliseos, donde veía a todo el mundo corriendo para llevarse un galardón. En aquel tiempo una rama de olivos que con el tiempo se marchitaba. Él lo que quería era alcanzar la meta para alcanzar esa corona incorruptible que el Señor nos ha dicho que en su día glorioso la tendremos cada uno de nosotros. Cuando Él venga. Gloria a ti, Señor. Así que esa bendición tan grande, nosotros, la iglesia del Señor, la que está fundada y fundamentada en su carácter, no puede pensar de manera egoísta. Tiene que ser una iglesia desprendida como el Señor lo fue. Tiene que ser una iglesia dada al servicio incondicional como el Señor lo fue. Y preparada para toda adversidad como el Señor, por medio del Espíritu Santo, siendo hombre, se preparó. Nuestra iglesia es fundada bajo el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que opera en este tiempo. Y es el que tiene que tomar control y dominio sobre las cosas que hace el pueblo de Dios.
nadie más. Y está en su palabra. El tercer punto, la conciencia ambivalente. Conseguimos también un texto en lenguaje actual, en Lucas capítulo 6, versículo 13. Dice, nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que a otro. Y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Otras versiones dicen a Dios y a las riquezas, y en otras versiones dice que no se puede uno sentar a dos mesas, ni servir la mesa de los demonios ni la mesa del Señor. La conciencia ambivalente es, el pastor trajo algo el domingo pasado. Nosotros, si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, si hemos sido bautizados con su Espíritu Santo, esa es la cobertura que nosotros llevamos a todo lugar. Y que no importa dónde estemos, si usted no lo dice por su boca, Dios se lo va a mostrar a esa gente con sus acciones. Inmediatamente usted vaya al lugar que usted no mencione ni una sola palabra, todo el mundo se va a dar cuenta que usted es cristiano. Porque nosotros tenemos que ser distintos al mundo. Y mucha gente piensa que nosotros vernos diferentes al mundo, tal vez puede ser nuestra manera de vestir o la manera de caminar. No necesariamente. Porque si nosotros estamos investidos con el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo se hace sentir. ¿Escuchó eso? Se hace sentir. Porque los demonios creen y tiemblan. Y si usted anda con la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque en todo momento usted está en esa comunión, y desde el primer día que usted fue bautizada por el Espíritu Santo, y Dios la recoge, y Dios lo recoge, usted en ningún momento va a desear volver atrás bajo ningún concepto. Usted va a dejar atrás la ira y el enojo por aquel hermano. Usted tiene que ser dado a perdonar. Porque si el Hijo de Dios, siendo transgredido en gran manera, aunque estaba escrito lo que él iba a padecer, el Hijo del Dios Altísimo dijo en aquella cruz, levantando su mirada al cielo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos resulta bien difícil nosotros perdonar a alguien que nos ha hecho un grave daño. Pero se nos olvida que el daño más grande se lo hicimos nosotros al Señor. Mientras caminábamos nosotros en esa vida maltrecha de iniquidades y transgresiones. Y ciertamente no podemos un día ser de Cristo y un día ser del mundo. Nuestras posesiones o nuestro estilo de vida basado en lo que tenemos, en lo que hacemos o en lo que decimos, no es la prioridad para el Señor. Nuestra prioridad es nosotros reconocer
en agradecimiento que el Señor nos amó primero y que no nos ha dejado de amar, y que cada día que abrimos los ojos y vemos un nuevo día, vemos el amor y la misericordia de Dios, porque no ha exterminado la humanidad. Alabado sea Dios. Aleluya. Y como decía el hermano Gille, sonría que el Señor le ama. El pueblo de Dios tiene que estar en sumo gozo. Aleluya. El cuarto punto, la soberbia. Y la conseguimos en Proverbios 29-23. Esta la conseguí en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice de la siguiente manera: el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Gloria a Jesús. El Señor honra a los que le honran, ¿verdad, Opalia? El Señor honra a los que le honran. ¿De qué manera nosotros podemos honrar al Señor? Buscando agradarle en todo. Hacer todas vuestras cosas como para el Señor. Porque ciertamente, cuando hablamos de la soberbia significa que tú como persona te empiezas a llenar de poder porque adquieres una posición, adquieres un liderato, tienes posesiones valiosas, comienzas a mirar con desprecio las personas que están alrededor tuyo y comienzas a hablar de manera despreciativa hacia los demás. Y ciertamente cuando nosotros vemos que la soberbia nos puede estar atacando, nosotros verdaderamente hay que lanzarnos al suelo inmediatamente. Porque si usted deja que la soberbia se apodere de usted, créame que lo que viene detrás de eso, como dice la palabra, destrucción repentina. El Señor se despojó de toda su gloria, de toda su majestad. Se hizo como uno de nosotros. Y en adición a eso, se humilló hasta lo sumo para que nosotros pudiéramos alcanzar la redención nuevamente. Y muchas veces, tal vez nosotros no nos percatamos que nos puede estar lanzando algún dardo de soberbia, pero hay que saberlo identificar. Cuando usted en un momento dado, usted por alguna posición, usted por alguna posesión, usted se siente más alto que los demás, bájese de la nube. Porque si no se baja de la nube, el Señor lo va a bajar de ella. Y se va a dar duro. No hay nada más bonito que uno ser humilde. Y muchas veces usted, y algo que me da mucha curiosidad,